En cada elección presidencial se habla de crecimiento, se habla de empleo, seguridad, pero pocas veces se habla de ciencia. Y sin embargo, detrás de cada desafío que enfrentamos, desde la productividad hasta la crisis climática, pasando por la salud pública y otras decisiones, hay una pregunta de fondo, Maca, y es ¿qué papel juega el conocimiento en el país que queremos construir? En este ciclo de entrevistas a los voceros y también a las voceras de ciencia y tecnología de las precandidaturas presidenciales, queremos saber cómo imaginan el futuro de la investigación, queremos saber cómo la innovación y la educación ocupan un lugar ahí, qué lugar también ocupan el talento científico y también la colaboración público-privada. Y sobre todo, cómo piensan conectar la ciencia con la vida cotidiana de las personas. En definitiva, lo que queremos saber es entender sus diagnósticos también. No solamente saber, queremos entender esos diagnósticos, esas prioridades y por sobre todo esa visión que tú mencionas, esa visión país. Sí, porque el desarrollo no solo va a depender de cuánto somos capaces de producir, sino de cuánto comprendemos. Y entender la ciencia y lo que propone cada candidatura en este ámbito también es una forma de decidir nuestro futuro. Queremos saber si la ciencia seguirá siendo un anexo en los programas, como hasta ahora, o si finalmente ocupará un lugar central en el debate político. Y arrancamos esta segunda edición del especial con David Berríos Vilches, quien es encargado de Ciencia y Tecnología del equipo programático de Johannes Kaiser. Aquí comienza la Sociedad de la Ciencia. Comenzamos entonces con nuestro primer invitado, nuestra ronda, ¿no? Aquí en el segundo programa de este especial de Ciencia y Tecnología a las precandidaturas presidenciales. Nos encontramos en esta oportunidad con David Berríos Vilches, quien es encargado de Ciencia y Tecnología del equipo programático de la candidatura de Johannes Kaiser. David es ingeniero civil telemático, es empresario en alta tecnología y telecomunicaciones y también es mentor certificado en innovación y emprendimiento por la Red de Mentores de España. Se desempeña como miembro del directorio estratégico de la aceleradora de negocios 3IE de la Universidad Federico Santa María y también es consejero de la Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la misma universidad. David, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar acá. Ojalá sea una jornada de conversación, de diversión, de entretenimiento, porque esto realmente nos apasiona. Y quería partir con una pequeña... De verdad, esto es completamente genuino. Conozco grandes ingenieros de esta universidad, creo que junto con la Santa María, que es una universidad que también le tengo mucho cariño, son los ingenieros más técnicos, con el mayor nivel técnico que yo conozco. De hecho, gran parte del equipo se formó acá, gran parte de los investigadores que están también se formaron acá. ¿Que son parte del programa? Del equipo programático y por tanto parte de los redactores del programa. Buenísimo, es un muy buen dato para comenzar. Mi jefe, futuro ministro, esperemos, estudió acá y del más alto nivel. Dicho eso, ya que tenemos aquí un equipo que detrás, ¿no?, de este programa de ciencia y tecnología, nos gustaría saber cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación de nuestro país y también cómo entienden ustedes el rol de la ciencia, del conocimiento en el desarrollo de un país. Es profunda pregunta en el sentido de que para nosotros la investigación y el desarrollo es clave para poder transformar al país. O sea, y más que transformar el país y crecer desde el punto de vista económico, es para desarrollar al ser humano. Si ustedes revisan el programa económico de Johannes Kaiser, se van a encontrar con que está en un apartado de desarrollo humano. O sea, no está en el apartado de economía. El programa de ciencia. Efectivamente, el programa de ciencia, porque adelantándonos un poco, nosotros lo que buscamos es unir ministerios, disminuir el tamaño del Estado, bajar un poco el gasto fiscal para poder redirigirlo bien. Y en ese contexto, la tecnología y la ciencia va a cambiar la vida de todos. O sea, estamos hoy día metidos en una revolución industrial tremenda que incluso los más técnicos no la entendemos todavía porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Nadie la entiende. Hay cosas negativas, cosas positivas, ¿cierto? Pero de que va a cambiar todas las áreas de nuestra vida lo va a hacer. Por eso nosotros vemos la ciencia, primero, como una herramienta de desarrollo humano, como que principalmente, y segundo, como parte, desde el punto de vista más pragmático, como parte importante del desarrollo de los países. Ningún país se desarrolló sin ciencia y sin tecnología. Eso podríamos decir que es la razón y la importancia que le damos nosotros. Y diría algo más.
la ciencia y la tecnología también está en otras áreas del programa que van más allá del apartado de este ministerio, para decirlo así. También está en economía, con los focos que le queremos dar a Andes. Andes es una agencia que lo que busca es unificar todos los tipos de subsidios. O sea, y lo vamos a hablar quizás más en detalle. Y respecto al diagnóstico, está claro, o sea, nosotros tenemos una visión de que debemos caminar hacia más ciencia aplicada, hacia más investigación aplicada, que resuelva problemáticas de la gente, problemáticas del mundo privado. En pocas palabras, conectar directamente con la industria. Por tanto, la visión que tenemos nosotros es que las universidades y también los centros de investigación empiecen a apuntar hacia allá. Esa es nuestra visión. Pero según lo que dices, antes de pasar a la siguiente pregunta, es, ya que hay que disminuir, ¿no?, el aparato estatal, sería eliminar Ministerio de Ciencia y incorporar todo lo que está dentro del conocimiento, desarrollo, innovación a Ministerio de Economía. Mira, diría eliminar, no. O sea, no es que eliminar, vamos a transformar, ¿ya? Lo que antes era, por ejemplo, un Ministerio de la Ciencia, va a pasar a ser una subsecretaría dentro de un gran ministerio que se llama Desarrollo Humano, ¿ya? No es eliminar. Y lo que buscamos nosotros es disminuir la parte... Si es eliminar. O sea, eliminar un ministerio y lo convierten en subsecretaría. Eso es lo eliminar. Transformamos. Pero en términos administrativos deja de existir como ministerio. Por lo tanto, se elimina como ministerio. Exacto. Ahora, ya. hay todo para dejarlo claro, sí, hay un vehículo legal que se tendrá que... Y habrá una discusión en el Congreso. Hay algunas alternativas legales que se están evaluando, pero ese es el objetivo inicial. Pero, pero ¿dónde nosotros queremos a generar los ahorros fiscales, la redirección del gasto? No es hacia la inversión en I+D. Al contrario, nosotros queremos aumentar la inversión en I+D, sino que está en en qué nos gastamos esa plata. Gran parte del gasto administrativo por los 25 ministerios que tenemos se gastan en cosas que no son necesarias, ¿ya? Cosas que no son necesarias. Hay duplicidad de cargos, hay duplicidad de funcionarios. Al unir los ministerios lo que hacemos es disminuir el gasto. Hay una estimación de un ahorro por este plan, de un ahorro del orden del 1 al 2%. Lo que estamos hablando es bajar la carga en lo que es administrativo político y mantener también todos los beneficios en general que hoy día están para la gente. No sería eliminar programas. No sería eliminar programas, no sería bajar presupuestos, sino que lo que buscamos nosotros es reordenar, transformar y disminuir lo que es la carga burocrática. Eso es lo principal. Perdona, Maca, es que me interesa eso porque mencionaste no fuimos así, directo. No, es que mencionaste algo interesante, porque tú dices que con esta redistribución de ministerios tú ahorrarías del 1 al 2%. Efectivamente, sí. Entonces, y ahí está mi pregunta, porque en el programa ustedes proponen, y es una promesa grandilocuente, llegar al 2% de inversión del PIB en ciencia y tecnología. Efectivamente, sí. Pero ese 2% es lo que te estaría ahorrando al juntar los otros 25 ministerios, reducirlos, como sea que sea el plan. Y el resto, con ese 2%, lo va a ir a toda ciencia y tecnología. ¿Cómo se financia esto en la realidad, digamos? Porque un 2% es harto, digámoslo. Sí. Las promesas más conservadoras llegan a la mitad. Para que vean que es importante para nosotros. Así que eso es lo primero. Pero es que hay que ser importante, pero hay que ser realista. Hay que ser realista. Esa es mi pregunta. Por eso la pregunta es, ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia ese 2%? Ya. Hay que entender primero que ese 2 a 3%... Si tú me decís 4 lo tomo, la cosa es que lleguemos. ese 2 a 3% primero tiene un plazo. ¿Ya? Tiene un plazo de 10 años. 10 años. Lo segundo es que no es que vayamos a redirigir el gasto fiscal a I+D. Nosotros queremos I+D financiado desde la inversión privada. Por tanto, aquí pasa algo muy, muy potente en el programa de Johannes Kaiser, que es que las distintas áreas del programa generan sinergia entre sí. O sea, no estamos diciendo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a sacar la billetera y va a repartir tanta plata, sino que hay un trabajo conjunto entre todos los ministerios. ¿Cómo lo explico? La principal justificación, bueno, por una parte está el CATIT, que lo vamos a ver un poquito más de detalle, que es un centro de alta tecnología que va a ser el principal responsable de este aumento entre el 2 al 3%. Aumentar
el del 2 al 3% del presupuesto, o disculpa, la inversión, no el presupuesto, la inversión en I+D genera más mercado para todos nuestros grandes cerebros que nos ha costado mantener, que se han ido al extranjero. Creemos que crearles un mercado más grande de I+D va a permitir que se queden. Si el tema es, se van a estudiar en Inglaterra, estudian fibra óptica, que sería un área más cercana a mí, estudian redes, y luego, ¿dónde lo aplican? Ellos, ¿dónde van a ir a aplicar eso? Entonces necesitamos generar un mercado que vaya más allá de la universidad, que la universidad genere quizás estos expertos y luego tengan una cabida en el mercado chileno. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Esa es la pregunta. Ahí es donde viene el programa económico. O sea, nos salimos completamente de desarrollo humano y nos vamos al programa económico. Y yo diría que hay, primero, la intención de disminuir impuestos va a generar aumentos de inversión. Por otra parte, hay también hoy día se castiga la reinversión. Si tú ganas dinero limpiamente con tu compañía y luego quieres reinvertir eso, hoy día te cobran por reinvertir. Nosotros vamos a llevar a cero el impuesto por la reinversión. Eso es por una parte. Por otra parte, hay incentivos tributarios al I+D y la compra de tecnología. Sí. Desde esa perspectiva, queremos que, y además, no solo de acuerdo a la ley de I+D, sino que nosotros queremos proponer una depreciación instantánea de las compras que tengan relación con compras de servicio y de capital humano y de maquinaria que tenga que ver con tecnología y ciencia. Eso es parte del programa. Depreciación instantánea de todo ese tipo de compras. En conjunto con la agenda pro crecimiento y que nos va a generar un aumento de la inversión. Ahora, eso por una parte, desde el punto de vista económico es clave. Ahora, en eso, sumado a los intentos de CATID, que lo que busca es poder conectar con necesidades reales de mercado, va a empezar a generar un ecosistema tremendo que nos va a permitir aumentar esta inversión. Lo que busca CATID ahí específicamente es conectar... Antes de comenzar a CATID, expliquemos un poco cuál es la propuesta de CATID, que es el Centro de Alta Tecnología para la Innovación y el Desarrollo. ¿Cómo se enmarcaría esto en la política científica dentro de esta subsecretaría? Explícanos un poco. Sí, mira, CATID trabaja de manera interoperativa, interministerial, pero está dentro de ciencia y tecnología, ¿ya? CATID es un centro de alta tecnología para investigación, innovación y desarrollo, ¿ya? Cuando le agregamos la palabra innovación al I+D, estamos hablando de conexión con la industria. Lo que busca CATID es ser un puente entre las necesidades de mercado de la industria y un centro de alta tecnología. Eso implica un centro, eso implica infraestructura, implica un espacio. Lo que busca es articular universidad e industria, universidad y empresa. Va a tener un catastro de todas las necesidades que pueden tener las compañías, o sea, los desafíos que tienen cada una de las compañías, y a partir de esos desafíos, a través de tecnología, transformarlas en soluciones. Desde este centro vamos a generar una serie de empresas, spin-off, compañías, licenciamiento, etcétera, orientado a focos muy específicos de la ciencia. Ojo, eso también es importante. No está todo. Hay focos que tienen que ver con lo más, podríamos decir, lo que es más ciencia aplicada. ¿De qué estamos hablando? Hoy día estamos en una revolución industrial sin precedentes, lo conversamos antes, algo comentamos, y queremos enfocarnos en eso, queremos subirnos a esa ola, queremos utilizar esa fuerza que está cambiando la industria y la vida de las personas, queremos utilizarla y queremos enfocarnos en eso. Estamos hablando de inteligencia artificial, ciencia de datos, biotecnología, bioingeniería, nanotecnología, materiales nuevos también, entre robótica industrial, entre otras cosas, y obviamente y el mercado de alguna manera va a ser el resto del trabajo. Las necesidades que hayan de mercado se van a solucionar a través de distintas iniciativas dentro del CATID. Y un investigador que le interesa el desarrollo de los moluscos, ¿dónde está? ¿Dónde cabe en CATID? Hay un área de bioingeniería, de biotecnología. Sí, pero y ahí también hay... A él le interesa, porque le interesa el desarrollo. Mira, si hay una necesidad en el mercado para eso, el CATID va a articular entre los centros de investigación, universidades y especialistas, soluciones que se justifiquen. ¿Y si no la hay? ¿Y si no la hay? No hay una necesidad en el mercado. Si no hay, hoy día... ¿Qué hace ese investigador o investigadora que le interesa el desarrollo de los moluscos? Hay otras... Las universidades siguen... Esto yo quiero decir siempre no... Una pregunta. No, súper válida la pregunta. Para tenerla clara, digamos. No, por supuesto. A mí me ha tocado en nuestras conversas en que hay ciertos prejuicios con nosotros. Hoy
ANIT sigue funcionando, va a seguir funcionando, hay financiamiento de las universidades, o sea, nosotros no venimos a reestructurar todo, solamente venimos a dar focos en lo que consideramos que es potente. O sea, desde esa perspectiva, la universidad sigue siendo un lugar donde hay libertad para buscar financiamiento y además para poder investigar lo que se estime conveniente siempre que se justifique. Es decir, los programas que actualmente están funcionando seguirían, se potenciarían. Se potenciaría. Mire, si nosotros queremos aumentar el 2 del 0,36 que hay hoy día, que vi un número, pero sí, hay que esperar que lo valide las instituciones internacionales, pero sí, 0,41. Estamos de acuerdo que es poco. Sí, estamos lejos del 6% de Israel. Del 1%. Del 1%. Ya que lleguemos al 1 ya nos vamos a abrazar. Pero estamos de acuerdo, sí. Nosotros no queremos disminuir la inversión en I+D, al contrario. Queremos aumentarla. Por tanto, lo que ya existe va a seguir. Lo que pasa es que dentro de la gobernanza política, ¿no?, de una subsecretaría, parecería que todo lo que está, es difícil pensar que pudiese continuar, ¿no? O sea, todos los programas, ANIT por un lado, ¿no?, que está bajo un ministerio, todos los programas relacionados con la ciudadanía, que es la División Ciencia y Sociedad también. Sí. ¿Cómo está eso dentro de una todo eso dentro de una subsecretaría? Para ponerle pelo a la sopa, la comunidad científica de este país marchó durante años con sus batas blancas para lograr un ministerio de ciencia que se dedicara a esto. Más allá de estas primeras, digamos, diagnósticos que uno puede hacer, le puede gustar más o menos lo que ha hecho el ministerio. Eso es una opinión de quien quiera tenerla. Cuesta ver todo lo que se marchó para convertirla en una subsecretaría. Yo por eso te pregunto, y no digo que esté mala, simplemente te cuento un poco el escenario, que me imagino que ustedes también lo ven. Por supuesto, de cómo se va a repartir la gobernanza sobre todo. Sí. ¿Cuánta importancia va a tener desde esta nueva posición? ¿Sí? Mira, el tener o no el ministerio no es lo que te genera los recursos y la visión para poder hacer crecer el país. O sea, el ministerio es un conjunto de burócratas que en muchos casos están duplicados, cada uno tiene su chofer, cada uno tiene un montón de gente y que por lo demás, lo que estamos analizando es que muchas de estas personas no tienen la formación necesaria para el cargo, ¿ya? O sea, hay mucho de dónde disminuir, ¿ya? Ahora, si te llega el financiamiento, si yo a los investigadores, no yo, pero si nosotros, el Estado, cuando seamos Estado, le aumentamos el financiamiento a través de inversión privada, le creamos un mercado para que tengan mayor trabajo, para que sus salarios se aumenten, ellos van a estar felices. Si a ellos, que haya un burócrata sentado en el ministerio no es lo que le importa a las batas blancas, le importa que haya ciencia. Ese es el foco. Y nosotros queremos aumentar la inversión en ciencia. Con un método quizás que no es el más fácil. El método más fácil es decir, oye, voy a agarrar la billetera, voy a apartar más para allá y dejo a todos felices y después no cumplo. No, nosotros queremos una solución que es sustentable, que viene desde el financiamiento privado. Porque desde ahí viene gran parte del financiamiento. Y el financiamiento del Estado también viene del mundo privado, a través de los impuestos. ¿El plan B, si eso no funciona? Pero solamente déjame agregarte una cosa. Hay un área que tiene que ver, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr tanto con una subsecretaría? Ya. Y ahí es donde yo vuelvo al punto de la sinergia entre los distintos estamentos del Estado. Hacienda tiene un área que se llama Andes, ¿ya?, que es una agencia que junta todas las áreas de investigación, de financiamiento y fomento a la industria y a la investigación también, la junta en una gran entidad. No estoy diciendo, y quiero dejarlo súper claro, no estoy diciendo que vamos a eliminar Corfo, no. Yo les digo entre nos, yo soy un defensor de Corfo. O sea, Corfo Ciencia también, yo conozco bien ese mundo y creo que han hecho una tremenda labor. Lo que vamos a hacer es organizarla, porque también hay duplicidad, no solamente de cargos, como estaba hablando sobre el ministerio, sino que también hay duplicidad en los financiamientos. Hay cosas que no se están financiando bien y no hay una visión clara de lo que se quiere financiar. Entonces, lo que vamos a hacer es unificar, centralizar, dice textual en el programa, centralizar en una visión estratégica de qué se quiere financiar, buscando empresas e instituciones que tengan la capacidad de internacionalizar, de escalar, de explotar en las ventas, para decirlo en términos más comerciales. Ahora, aquellas empresas que logran internacionalizar son empresas que tienen claramente un valor, o si tienen innovación en ciencia, porque
Si tienes la capacidad de crear algo que es único, es porque investigaste, porque desarrollaste algo nuevo que te diferencia con el resto del mundo. ¿Sí? Sí, no, yo te había preguntado también, que es una pregunta que le hago a todos los representantes, y el plan B. Digo, cuando uno presenta un proyecto le piden varios planes por si falla la A. ¿Hay un plan B? Y si no, levantáis la inversión de los privados. Porque, entre paréntesis, eso es algo que no se logra normalmente. El incentivo está, pero no... Sí. ¿De dónde sale el 2%? Si es que no pasa eso. Mira, el plazo es 10 años. El plan A es 3%, el plan B es 2%. Depende mucho de la capacidad que tengamos nosotros para gestionar. Y yo diría que el plan B sería redirigir a través de Andes el financiamiento. Dentro del plan hay una institución que lo que busca es levantar capital para que las pymes de alto valor, pymes que también innovan, que también desarrollan, puedan entrar a bolsa, ¿ya? Este mecanismo lo que hace es que tú puedas juntar compañías, medianas compañías, unificarlas en un paquete de inversión y a través de Andes apoyarlos para que entren en bolsa. Al entrar en bolsa el financiamiento se les puede disparar. O sea, desde ahí queremos conectar. Pero siempre vamos a buscar desde el financiamiento, que es el único financiamiento que es sustentable, que es desde el mundo privado. Es decir, todo el mundo estatal depende del mundo privado. Por tanto, ese es el plan B. Ahora, va a funcionar. O sea, el mercado tiene que funcionar. Y si no funciona, vamos a tener 1000 problemas. Además, entonces el mercado debe crecer. Nosotros crecíamos al 2%, crecíamos al 5% y hoy día estamos creciendo al 2%. Si analizamos el per cápita, estamos decreciendo. Si tú analizas los últimos datos, per cápita, estamos decreciendo. Por tanto, eso se tiene que romper. O sea, el menor de los problemas va a ser la inversión en I+D. Necesitamos crecer urgente. Mencionaste áreas prioritarias, ¿no? Inteligencia artificial, sí, biotecnología, robótica y nanotecnología, entre las que alcancé a pillar. Y Feña, por otro lado, te preguntaba por los moluscos, ¿no? Algo así. Sí. ¿Dónde queda la práctica, ¿no? ¿Dónde queda aquí la ciencia básica? ¿Cuáles serían las áreas prioritarias? Perfecto. Chile está envejeciendo, ¿no? También ahí hay un foco de investigación que podríamos... No hay ciencia básica, o sea, no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Estamos claros en eso. El foco de CATID es ciencia aplicada. O sea, sí, nosotros buscamos financiamiento, por tanto necesitamos aumentar el mercado de I+D, por tanto vamos a ir a la ciencia aplicada. Ahora, la ciencia básica, igual como el tema de los moluscos, las universidades van a seguir teniendo su presupuesto para poder destinar en función de sus prioridades de investigación. O sea, eso no va a cambiar. Perfecto. ¿Y áreas prioritarias en torno a la ciencia básica o el desarrollo? Sí, por ejemplo, el tema de la vida... son cosas que los grandes presidentes del mundo están preocupados. O sea, hay un investigador del MIT que se llama José Luis Cordeiro, que habla sobre la muerte de la muerte. Eso se está logrando a través de... O sea, hay investigaciones que ya se hicieron, ¿cierto? El premio Nobel de 2012 demuestra que hay genes en los que la célula se envejece. Y hoy día estas cosas, la inteligencia artificial, la biotecnología, va a llevar de alguna manera, en algún minuto, quizás 20 años más, podríamos decir, a detener el envejecimiento o generar un montón de soluciones que tienen que ver con salud, ¿ya? En ese mundo, eso tiene cabida en el mercado. Si tiene cabida en el mercado, CATID tiene que apoyarlo. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. La mirada, sí, claro. Volvemos a la economía, ¿no? David, se nos acabó el tiempo, pero queríamos agradecer. Sí, se nos acabó. Te dije, esto pasa muy rápido. Agradecer la visita. Estuvimos conversando con David Berríos, encargado de Ciencia y Tecnología del equipo programático de la candidatura de Johannes Kaiser. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así que los invito a leer el programa de Johannes Kaiser. Tiene más de 200 páginas, 400 páginas inicialmente, y dentro de eso al final hay más de 100 personas que apoyaron en la construcción de este tremendo programa, muchos de ellos investigadores, y además hay otras personas, varios cientos más de personas que han apoyado en las distintas estructuras que estamos generando acá. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por venir. Aquí en la Sociedad de la Ciencia seguimos entrevistando a los voceros y voceras de Ciencia y Tecnología. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia con este especial
de precandidaturas. Estamos hablando de ciencia y tecnología de las propuestas. En esta oportunidad nos acompaña Rodrigo Bermúdez, quien es vocero en temas de ciencia y tecnología de Marco Enríquez Omear. Bienvenido. Hola, un gusto a usted, feliz de poder compartir y que podamos despejar no solamente dudas, pero también tener una mirada más, hacia adelante, visión futuro. Creemos que la ciencia y la tecnología va a ser esencial para el desarrollo de Chile. Absolutamente. Rodrigo es ingeniero civil industrial con más de 13 años de trayectorias en consultoría, emprendimiento digital. También es especialista en gestión del cambio, transformación digital y también en cultura. Es cofundador de Scaling, fue gerente también de la consultoría en Deloitte, liderando proyectos estratégicos en minería, energía, retail y también en tecnología en Chile, Australia y Nueva Zelanda. Ahora sí, caballero, muy bienvenido. Sí, no, muchas gracias, un gusto. Gracias, Rodrigo, por venir. Rodrigo, ya lo conversábamos previamente. En la propuesta del precandidato, la palabra ciencia aparece solamente 2 veces, ¿ya? Y en cada caso refería a ciencia marina. La palabra innovación solamente 8 veces. Y no aparecen investigación ni desarrollo. Eso da cuenta de varias cosas, ¿no? Y ahí queríamos preguntarle, ¿no?, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre sobre los temas de ciencia y tecnología. Sí, solo matizando esa misma pregunta, se advierte en el documento que es una hoja de ruta, ¿no? Y se especifica muchas veces, se explicará durante la campaña, se explicará. Entonces, es el momento de pedir ese tipo de explicaciones, en el fondo, para entender mejor. Entonces, reforzando aquello, ¿cómo se explica 0 veces la palabra investigación y desarrollo? Sin embargo, hay harto de innovación. ¿Cómo hicieron el diagnóstico? ¿Con qué equipos trabajan? Súper. Yo creo que primero que todo, una mirada más administrativa, más de cómo se elabora un programa. El foco y la visión tiene que ver con un Chile que no solamente se ha administrado por 4 años, sino que tiene una mirada a futuro. Por eso hemos estado trabajando con el think tank que hemos desarrollado este tipo de propuestas y la curatoría de las propuestas, y el foco esencial tiene que ver con un cambio de paradigma en el desarrollo de Chile. Sin embargo, para lograr eso se requieren una suerte de un conjunto de ideas, de propuestas, de escuchar, pero finalmente la propuesta y lo que se ve en el programa, el corazón de eso, es una mirada de cómo nosotros hacemos el cambio económico y el modelo económico de Chile. Y la explicación de por qué no aparecen de repente ciertos términos en particular o palabras clave que pueden ser esencial para articularlo, es porque en esta campaña, que es bastante especial, la de Marco, dentro del contexto político, venimos saliendo de debates, de información que se está generando, digamos, día a día. Tener a detalle con todas las palabras, todas las propuestas, finalmente era un despropósito porque hasta la fecha, porque finalmente era muy importante aclarar el escenario político, y eso está hoy día el candidato. Y nuestros equipos que estamos desarrollando, estamos trabajando en esto, cada vez estamos aterrizando mayor los conceptos, pero lo relevante es que la arquitectura o la base donde se desprenden todo, y cada programa y cada medida, cada acción que se va a ir relacionando, es parte de ese diálogo y conversación. Por eso es importante no solamente dar explicaciones, sino que también escuchar. Creemos que en ese tránsito los programas se ven enriquecidos y por tanto creo que lo esencial ahí es tener una base. Y creo que la base económica sí está, y creo que es bien sustancial, si la pudieron abordar, la pudieron estudiar. No solamente está el capítulo y un programa económico, sino que también tenemos un capítulo especial de soberanía económica. Y dicho eso, en esa articulación, nosotros contenemos que la industrialización de Chile es clave, que es una reindustrialización, básicamente. Es un nuevo ciclo que se abre para Chile, porque hasta la fecha, y es el diagnóstico a propósito de la pregunta, estamos en una economía estancada. Y uno puede decir, tenemos números azules aquí, tenemos números azules allá, pero la verdad es que en términos de crecimiento estamos estancados. Chile hoy día no puede proyectar un crecimiento sobre el 4% de la economía. Eso no se puede. ¿Y por qué es importante ese factor económico? Porque finalmente genera una atracción
hace un pull a todo lo que vendría siendo la innovación, y la innovación un pull a todo lo que vendría siendo el desarrollo de la ciencia, y como también lo comentábamos, en el desarrollo del talento, la academia, etcétera. O sea, si no existe una economía que esté planteada y que finalmente nos permita movilizar todo esto, es súper fácil decir, vamos a generar muchas patentes, se hace mucho más simple. Entonces, el grueso está ahí. ¿Me permite? Claro. Quiero abordar justamente el tema que tú estás planteando. Sí, adelante. No lo vi, quizás tengo que rebuscar, pero no vi ninguna mención al porcentaje de innovación del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Súper. Nosotros tenemos una bajada y lo vamos a seguir publicando, pero yo aprovecho de dar el contenido en esta oportunidad. Lo ha comentado Marco en distintas otras instancias, pero los números hoy día indican que Chile tiene ni más de un 0.36 del PIB. 0,41. 0,41. Logramos llegar al 0,41. Logramos llegar a... Estamos de acuerdo que es insuficiente. Sí. Y el 70% de eso aporte del Estado. ¿Sí? Bueno, qué bueno que calibramos el número. Y eso está por muy debajo de la media, Sí. y por muy, muy, muy debajo de los países que la llevan, digamos, en el mundo de la OECD que nos quisimos comparar. Ajá. Y eso es una... Que para la gente que nos escucha es como alrededor de promedio 2,6, 2,8 en los países de la OCDE. Tal cual. Y llega hasta el 5.5 en Israel. En los que tienen más, tenemos Corea del Sur con otro porcentaje sobre los 4 puntos. Entonces, eso es una consecuencia. Sí. Y la proyección que nosotros buscamos es duplicarla. A 0,82. Hacer un punto 8. Un punto 8 del PIB. Para ciencia y tecnología en general. En general nosotros buscamos en que en I+D podamos llegar a eso, y que el 50% de eso sea un aporte del Estado, y un 50% de eso un aporte del privado. Entonces uno dice, ¿cuál es el incentivo para el privado? ¿Y cuál es el incentivo para el espacio público? Y la parte del espacio público, de lo que aporta el fisco, tiene que ver justamente con construir esa visión de reindustrialización. O sea, no tiene sentido que nosotros sigamos poniendo plata, como todo, a través de reformas tributarias, que eso está en la arquitectura económica que hay, que se está proponiendo con la candidatura de Marco, sin que no tengamos esa visión. Entonces eso para nosotros es súper relevante primero situarla, porque está fuera del debate. O sea, no hemos escuchado ningún debate hablar sobre eso, y cuando se instala estamos hablando de una medida acá, una medida acá, y son medidas bastante dinámicas, pero si nosotros hablamos de la visión, es donde nos cuesta desarrollarlo, así que primero agradecer eso. Y el otro 50, ¿cuál es el incentivo privado para el aporte privado? Ajá. Es justamente para nosotros en que el modelo operativo, en que surgen las ideas, la competitividad, etcétera, para que eso se transforme en productividad, hoy día está trabado. Y está trabado, entonces a los aportes que son privados hoy día, justamente se enfocan en industrias que son ya suficientemente desarrolladas y fuertes. Minería, tenemos algo en el mundo financiero, pero todo eso se desencadena de las 5 grandes industrias de Chile. Entonces, para poder lograr generar incentivos, tenemos que también desarrollar nuevas industrias. Y eso es una mirada de largo plazo. Y eso es justamente en cómo nosotros, y ahí está para terminar el punto nomás, es cómo aceleramos ese modelo operativo para que desde el punto de vista donde pone el financiamiento, eso puede transformarse en valor. No solamente en crear valor, sino que también en capturar valor. Y ahí justamente tiene que ser atractivo para el mundo privado. Quisiera ir un poco más atrás del 1.8, que me parece súper bien. Sobre esta hoja de ruta que plantean, donde no aparece la palabra ciencia, y todo lo que tenga que ver con I+D se lleva un poquito hacia lo que es con una mirada, un foco muy económico. Se sabe que para poder crecer un país y llevarlo al desarrollo y todo, necesitamos complejizar la economía. Y en esa complejización de la economía es donde la ciencia, aplicada pero también básica, juegan un valor súper importante. Por eso llama la atención que no esté la palabra ciencia, o sea, que en el fondo la palabra ciencia solamente esté mencionada 2 veces y en relación a la ciencia marina solamente. Entonces, ¿cómo podemos complejizar la economía justamente con esta mirada súper estratégica que mencionan, pero sin incorporar la ciencia básica, por ejemplo? Sí, o sea, es como que podemos hablar de lo que nos llama la atención, ¿cierto? La ausencia, ¿cierto? Y el programa tiene una mirada hoy día muy base en la estructura, mirar la visión. También hay un foco muy fuerte en el desarrollo de competencia en Chile. Eso es parte de la economía azul, la economía verde, economía digital, están dentro del programa, se vincula. Si bien
si bien hoy día Chile, voy a volver al punto anterior, tenemos ese estancamiento, nosotros tenemos que, y esa es la propuesta, es tener una posición en ciertas industrias y se tienen que desarrollar. Obviamente eso es entender cómo estamos, y nosotros podemos tener una mirada muy centralizada de eso. Pero bien, la propuesta lo que busca es justamente también tener un desarrollo territorial, y tenemos ciertos focos como ya vistos, pero de alguna manera para que eso sea práctico, el trabajo con la región es obvio, digamos. Quizás está en la obviedad, quizás está en todos los programas. Entonces, más allá de la ausencia de la palabra, en el fondo todo lo que es desarrollo STEM desde la temprana edad, después llegar a la academia, y no solamente el mundo académico, sino y saliéndonos del desarrollo educativo, también las pymes, es esencial. Eso para nosotros es esencial. Si no está hoy día en el programa con ese nivel de detalle, vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo. Tenemos un espacio del think tank que se llama nuevociclopolitico.cl. Nosotros ahí estamos publicando ciertos ensayos de distintos factores y sin duda este va a ser un tema esencial y para el día que esto se publique lo puedan visitar, porque nosotros sí hemos desarrollado una perspectiva de esto. Pero lo esencial es que, y con esto termino para que podamos quizás pasar a otro punto, pero es la innovación y el mundo I+D tiene un problema estructural de financiamiento. Y uno dice, ya, bueno, pongo la plata, pero porque es difícil para las organizaciones para poner plata. Yo soy emprendedor, si tú pones vamos a hacer una iniciativa de emprendimiento o una iniciativa de innovación o de investigación, eso tiene un factor de riesgo importante. Sí. Entonces, cuando uno arma un portafolio, ya sea una pyme, ¿cierto? O ya sea una empresa más grande, o una mirada más de Estado, eso tiene factores de riesgo. Entonces, si yo quiero subir la apuesta, tengo que saber administrar ese riesgo. Y por eso nosotros creemos que la parte financiera sí tiene que estar. Si la parte económica sí tiene que estar. Y la parte económica no es solamente es financiamiento, sino que tiene que ver en una visión país. Esa es la economía, esa es la mirada de economía. Sí. Y esa visión económica tiene una mirada financiera. Y eso permite que esa palanca, digamos, llegue y pueda, digamos, sortear ese riesgo que tiene esto. Porque y con esto quizás termino, pero por ejemplo, el hidrógeno verde. Hidrógeno verde, nosotros vemos que es una palanca importante para el país, creo que hay hartos consensos en eso, pero hoy día no somos exportadores número 1 de hidrógeno verde y tampoco es una industria que nos esté rentando como país. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo. Entonces ese es justamente el foco que tenemos que dar, pero a nivel país, porque justamente hidrógeno verde tiene ciertas concentraciones a nivel país, pero hay otras. Entonces nosotros tenemos que ser capaces primero de tener esa articulación estratégica y eso tiene que fluir, y por eso el trabajo con el mundo académico, con el mundo emprendedor, con el desarrollo regional, y creo que la propuesta es esencial del financiamiento vía Banco Estado, con la Corfo, que el Banco Estado operando más como un banco de desarrollo, sí, pueda permitir que esos recursos lleguen. Sí. Aprovechemos de tomar eso de la economía azul, la economía verde, porque el foco sí está ahí y efectivamente hay hartas medidas y la propuesta menciona en reiteradas ocasiones y de hecho se plantea este Ministerio de Transición Ecológica y Territorial. Claro. Que, bueno, podríamos ahí conversar cómo se estructura y cómo se vincula con el Ministerio de Ciencia, que imaginamos que no se va a ir en retirada, sino que va a dialogar, ¿no? Pero sí sería interesante que nos pudieras explicar ese modelo de la economía azul con respecto, por ejemplo, a las otras áreas de desarrollo de la ciencia. Chile, per se considera que en cuanto a la ciencia y la tecnología es un laboratorio natural, ¿no? Correcto. Una ventaja. Están los cielos, ¿no? Está la Antártica, sí, la astronomía, también. Sí, todo claro. Exactamente. Entonces, ¿por qué el foco en esta economía azul y en temas marítimos en particular? Bien, el foco que tú mencionas de ese ministerio en particular tiene que ver con la revisión y aceleración de la gobernanza ambiental. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos poner la ficha en la visión, reindustrializar, aumentar la capacidad productiva, o sea, la capacidad productiva está detenida. Ustedes saben que eso estamos estancados, o sea, no es un dato, no creo que haya que buscar mucho consenso político ni nada, eso es un dato. Entonces, si no hay más producción, ¿cierto? Es más difícil que el riesgo avance hacia innovación. Sí. Es más difícil que avance hacia I+D. Es más difícil, porque no hay producción, o la producción es la misma, entonces tu capacidad es bastante más limitada para apostar. Y en este en particular, si nosotros queremos estimular la producción y Chile quiere atreverse y vamos a hacer todas estas acciones que traen nuevos capitales, etcétera, va a tener
va a tener una consecuencia ambiental. Sí. Y por eso está ese ministerio. La idea es que podamos justamente acelerar todos los trabajos, el proceso, el flujo de aprobaciones, y eso tiene que tener una mirada muy regional. Ese es el foco de ese entorno de la propuesta, una mirada más de gobernanza que el desarrollo de la ciencia. Ahora, evidentemente, para poder hacer una mirada efectiva, eficiente y que nosotros podamos estar orgullosos de cómo estamos gestionando los proyectos ambientales, necesitas una base importante de ciencia y tecnología, porque las personas que están evaluando los proyectos, las personas que llevan a poder aterrizar y tomar decisiones que son de carácter ambientales, tienen que ser personas con un nivel de competitividad alto y que nos resguarden a nosotros y justamente procurar gestionar y mitigar, minimizar, incluso eliminar riesgos que pueden ser ambientales. Rodrigo, quiero insistir porque finalmente la visión que está en la letra y está aquí con tu presencia es economicista. Y no hay ninguna crítica al respecto. ¿Sí? Yo solo pienso que es insuficiente, siendo científico. Creo que no es suficiente, nada más. No digo que está precisamente mal. De hecho, el Nobel de Economía que tiene entregado la semana pasada habla de lo mismo, ¿no? De este desarrollo económico asociado al desarrollo científico-tecnológico. Pero la pregunta que quiero insistir yo es ¿cómo? Porque, recuerdo algún gobierno de Piñera que presentaba esto de los laboratorios naturales, que se llevó a cabo parcialmente. Luego el gobierno actual nos dice que tiene que llegar al 1% del PIB, llegó al 0,41%. Tú estás proponiendo subirlo, duplicarlo, con incentivo a la empresa, pero en la práctica, ¿cómo se va a hacer? Porque lo que yo podría predecir ahora, siendo así bien negativo, es que en 4 años más vamos a estar en 0,46 y nos van a decir, chuta, hicimos lo que pudimos. Entonces, ¿cómo en la práctica? Sí. ¿Para cuándo? ¿Mitad de gobierno? ¿Hacia finales del gobierno? ¿Cuál es la propuesta final de este aumento, de estos cambios que usted propone? Sí, no, yo creo que primero el punto que tú mencionas, que es tu apreciación de insuficiencia, que yo creo que es importante hacerse cargo de tu feedback, digamos, o sea, el por qué es insuficiente. Sí, hay una perspectiva economicista de financiamiento, sí, está orientada a la productividad, sí, queremos reindustrializar Chile, sí. Entonces uno dice, bueno, la pregunta es si en eso ¿es insuficiente a nivel de visión? ¿O es insuficiente a nivel de cómo lo llevamos a la práctica? Me gustaría aclarar de tu pregunta si para mí es insuficiente porque no se articula con otros aspectos que son sumamente relevantes en la sociedad, que dependen del desarrollo de investigación y desarrollo, como la educación, la cultura, la salud. Sí, te mencioné, por ejemplo, el caso del medio ambiente, ¿cierto? Porque Claro. si eso ya lo mencioné. Sí. Es una lista, ¿cierto? No es el foco de la ciencia, obviamente. La visión tiene muchas lateralidades, ¿cierto? Porque no es pero estamos hablando de un gobierno que tiene 4 años y que tiene que administrar urgencias y tiene que administrar cosas importantes. Entonces es importante construir una visión. Ahora, perdona, sí, pero por eso quiero pasar de la visión. Sí, por eso. Entonces, ¿cómo? Para ti la insuficiencia no es la visión. Eso es lo que primero quería aclarar. Es más que todo la parte, cómo lo ejecutamos, lo llamamos a la práctica, ¿sí? Tirar la pelota al piso. Sí, eso, aterrizarlo. Pero independiente de lo que yo pueda o no opinar, digamos, yo soy un ciudadano más. Yo también creo que la visión es insuficiente, pero no es el punto aquí. El punto es cómo... Para poder contestarte, me gustaría saber por qué es insuficiente. Porque en la visión no veo articulaciones con cultura, con educación. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Sí, no, la ciencia, en realidad, el desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico, ¿sí? Está todo bien que apunta a un desarrollo económico, a la productividad, pero todo lo demás queda votado. No, es que está bien. Uno está bien. En una lectura n igual 1, que es una... En igual 1 yo totalmente. Perfecto, pero te digo, no es tan importante lo que yo piense, más No, es que yo creo que es súper importante lo que tú piensas. Levantarte, es que es súper importante lo que tú piensas porque tú eres investigador. ¿Ya? Entonces para mí sí es importante y para poder conversarlo, para mí es muy importante. Claro, yo creo que la propuesta, por eso lo mencionaba al principio, esencial es, por así decirlo, la esencia y el fuerte es darle esa arquitectura para que todo lo demás pueda ser factible o más que factible, incluso más viable. ¿Ya? La idea es como, oye, ok, tenemos una arquitectura, ¿qué queremos lograr como sociedad? Y ahí tenemos un conjunto de batería de cosas que no vamos a revisar el programa de todas las aristas. Estoy hablando que para la ciencia en sí, nosotros siempre ponemos una arquitectura. Si bien el desarrollo de la ciencia es súper importante para este propósito, tiene es un ecosistema. Y esa mirada holística, no sé si lo vamos a abordar, pero tenemos una agenda súper fuerte en materia de seguridad,
que me imagino que es para todas las candidaturas, ¿ya? Todos tienen una forma y una perspectiva. Pero sin viabilidad, yo puedo decirte, mira, me imagino un país que está bien, pero nosotros la propuesta concreta, porque es administrativa, lo que es estos 4 años, y nosotros de ahí desarrollamos nuestros propios proyectos, pero esa administrativa es justamente proponerle, oye, acá podemos tener una mirada viable y factible. Esa es la primer posicionamiento. De ahí en adelante hay muchas cosas que son urgentes, por ejemplo, el tema de la infancia. Tenemos también un programa, tenemos una agenda ProPyme. ¿Por qué? Porque ustedes saben que menos del 98% de las empresas son pymes y el 2% de ellas exportan. Entonces tenemos una visión de desarrollo ProPyme para que las pymes puedan exportar. Y uno dice, ¿qué van a exportar? Entonces de nuevo vamos a la base. Entonces nosotros hemos dedicado mucha pasión, tiempo y análisis a que esa arquitectura nos permita que todo lo demás pueda ser viable, factible. Eso para nosotros ha sido como un piso, fundamento, y eso de alguna manera nos da mayor predictibilidad también para lo que viene en los próximos años. Sin esa confianza se nos caen todos los otros indicadores. Entonces por eso hemos quizás tacharla de economicista, pero el programa es mucho más, digamos, incluso puede llegar a ser hasta tedioso los programas, pero sí tenemos una visión en particular. Hay una agenda pro mujer, hay distintos temas que son, como el tema del desarrollo STEM en mujeres y el desarrollo de las competencias digitales, las ProPyme, hay un conjunto. Así que, ¿cómo lo llamo la práctica? O si hay una otra pregunta, pero quería pasar a la parte práctica. Mira, es que nos quedan 3 minutos y me gustaría ir cerrando un poquito de cabos, porque claro, tú me dices, proponemos una arquitectura en temas de ciencia, pero la palabra ciencia no está tan explícita o está bajo solamente el programa de la transición ecológica y territorial, entonces cuesta verlo. Y también si tenemos la mirada de crecer a un 1,8% en investigación y desarrollo, pero no abordamos la ciencia con la complejidad que es la ciencia. La ciencia no es solamente innovación y desarrollo. Y la ciencia sí nos permite crecer hacia una economía mucho más compleja, que es para donde también pretenden haber crecimiento país, ¿no? Entonces, solamente para eso, me gustaría abordar el tema de becas, si me lo permites. Por favor. Porque en un programa que se llama Llegó tu hora, de TVN, la televisión pública, el candidato Marco Enríquez mencionó que quería hacer más becas o quería promover, ¿no?, una mayor cantidad de becas para justamente el desarrollo. Si nos pudieras hacer una bajada también de eso, creo que el otro día lo pudimos abordar en extenso, si bien no bajamos la pelota al piso, pero sí quedaron algunas directrices más o menos claras. No, está bien. Yo creo que el programa de beca, todo lo que ve, ya sea por vía ministerial o por la oficina, nosotros creemos que eso, de alguna manera, hoy día existe un programa de beca. Lo que sí tenemos que orientar o guiar, y donde están los puntos de descentralización de todo de mirada de desarrollo, es que las becas puedan también tener una mirada, una visión de dónde están los puntos estratégicos del país. Pero sí, eso es, digamos, uno de los focos, y no solamente para el mundo academia, y que puedan, obviamente, desarrollarse como investigadores en Chile, fuera de Chile, sino que también en que pueda llegar, volviendo a la lateralidad y poniendo la pelota al piso, en que el tema de inteligencia artificial son focos clave que también puedan llegar al mundo más productivo. Nosotros creemos en esas dos miradas, o sea, el modelo operativo, que fluyan el I+D, no es patente, todo ese mundo además que tiene una institucionalidad, digamos, del mundo investigador, es un mundo, un ecosistema, como tú bien dices, pueda llegar a traducirse en valor. Esa es como la mirada de las becas, y eso es justamente capacidad de las personas, de las empresas, de la institucionalidad. Eso tiene que continuar. Sí, solamente para cerrar, que me llama la atención que hablemos de mucho de I+D, pero I+D es investigación y desarrollo. Entonces, que no esté eso en el programa genera cierta disonancia cognitiva un poco en... No, o sea, lo mencionaste al principio, lo mencionaste después, lo mencionaste de nuevo. Está bien. Yo creo que un poco invitar a que tenemos una propuesta bien contundente en esto. Lo vamos a dejar con mayor claridad, digamos, en nuestro espacio que tenemos de nuevociclopolitico.cl. Pero, digamos, de las preguntas que tú me estás haciendo en particular, creo que le hemos contestado, más allá de que si la palabra clave I+D está, como ustedes dicen, ausente, lo tomo como una crítica, un aporte a que esto sea más robusto. Siempre con con la idea de promover en el fondo también un crecimiento también de desarrollo del mismo programa y todo.
Rodrigo Bermúdez, muchísimas gracias por acompañarnos, vocero de Ciencia y Tecnología de la precandidatura de Marco Enríquez Omina. Muchas gracias. Muchas Gracias por estar acá con nosotros, Rodrigo. Súper. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí en la Sociedad de la Ciencia. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia con nuestro siguiente entrevistado. Estamos con Michael Roa, quien es vocero de Ciencia y Tecnología de la candidatura de Franco Parisi. Michael es doctor en física, especialista en física nuclear de altas energías, investigador postdoctoral también de Fondesit del Laboratorio de Data Science en la Universidad de Playa Ancha y también del Departamento de Física de la Universidad Federico Santa María. Michael, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Vamos a entrar de lleno en materia, ¿no? Vamos. El punto 14 del programa de Franco Parisi se titula Nos interesan tus neuronas, ciencia, tecnología e innovación. Esto presupone que ya tienen un diagnóstico. Cuéntanos sobre ese diagnóstico en materias de CTCI y también cómo entienden ustedes el rol de la ciencia en el desarrollo de un país. Nosotros lo primero que mencionamos es que la estructura del programa de gobierno de Franco Parisi tiene la principal visión es que el Estado sea tu socio. ¿No? Y esa, digamos, esa ayuda tiene que venir principalmente desde el Estado hacia las personas. Me explico. Y entremos al tiro, por ejemplo, en el tema de los estudiantes de doctorado, que es la primera propuesta del punto 14 que tú señalas, Macarena, y que está en relación con las becas ANID. ¿Ya? Muchas veces las personas o diferentes estatutos o personas, ya sea ingenieros comerciales o abogados, dicen, ¿sabes qué? Revisemos las becas doctorales, tanto las que se realizan en Chile como las que se realizan en el extranjero. Nosotros tenemos la convicción de que el futuro de Chile son los jóvenes. Nosotros tenemos que realizar inversión de capital humano avanzado en los jóvenes. Aproximadamente podríamos decir que la tasa entre los doctorandos chilenos y los extranjeros chilenos que se van, ¿cierto?, a hacer su doctorado en el extranjero es de 9 a 1, aproximadamente. Actualmente el retorno o la devolución de la beca doctoral en el extranjero, el estudiante doctorado una vez que se gradúa, después de 2 años puede hacer un postdoc afuera, pero tiene que retribuir la beca presencialmente en Chile, presencialmente. Nosotros creemos que eso es una desventaja. ¿Por qué? Actualmente, si un científico no está vinculado internacionalmente, se pierde. ¿Ya? Eso es un tema. Sí, tú puedes ser especialista, un muy buen investigador, pero si no te conoce nadie afuera, tu investigación queda en tu escritorio, el PDF, no sale del PDF. Por lo tanto, nosotros decimos, ¿sabes qué? Este estudiante de doctorado, que ya ahora es doctor, puede tener su vida afuera y vamos a incluir otra modalidad de devolución de esta beca doctoral. No tiene que ver con el retorno físico. No tiene que ver con el retorno. Por lo tanto, nosotros queremos hacer que esto sea más duradero. Entonces, tiene una responsabilidad con nosotros, con el Estado de Chile, pero también nosotros le decimos, ¿sabes qué? Si tú el día de mañana haces su vida afuera, que puede tener su pareja, que se yo, hace su vida, o le gusta, consigue otro postdoc afuera en Estados Unidos, en Europa, él puede retribuirlo. ¿Cómo? Vinculación internacional. Actualmente en ANID existe un programa que se denomina vinculación internacional. Con diferentes metodologías, que el investigador venga a Chile a hacer clases, etcétera, o publicación de paper, o que el investigador chileno vaya para afuera. En múltiples modalidades de investigación o de vinculación. Lo que nosotros proponemos es que exista, eso se puede debatir ya, la cantidad de tiempo. Pueden ser 8 años, pueden ser 10 años, en que este doctor que esté trabajando en el extranjero haga ese tipo de vinculación, ya sea con cotutela doctoral, impartiendo seminarios o investigación. Esa es una parte. Y lo otro, nosotros le exigimos 8 papers. Por ejemplo, va a depender obviamente de el área. Por ejemplo, en mi área, que es teórica, yo en promedio publico, digamos, en mi área, generalmente 1 o 2 papers anuales. Por lo tanto, sería, ¿cierto? 2 por 4, 8. En 4 años tú devolverías esa beca, porque en ese sentido, este investigador X que está afuera va a publicar
con su profesor de Chile. Mike, ¿me permites un segundo? Sí, sí, sí. Porque me interesa justo este punto. A mí me llama mucho la atención porque es muy concreto en el programa y dice, ya sea, como tú mencionas, un periodo máximo de 10 años de vínculo académico activo, Sí. lo que acaba de plantear, Sí, o la publicación de 8 artículos científicos en colaboración con investigadores e instituciones chilenas. exacto. Pero no dicen cuánto tiempo. Tú ahora me dices ya en 4 años. Exacto. Perfecto. 8 artículos en 4 años. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque el programa Fondes Irregular, por ejemplo, ¿sí? Que es el programa por excelencia en Chile para un Que investigador también lo senior. tocan en el programa. Exacto. Sí, sí, sí. El Fondes Irregular, si es por 3 años, te pide un artículo publicado, y si es por 4 años, te pide 2 artículos publicados en 4 años. Y ustedes están pidiendo 8. Sí. Muy buena apreciación, muy buen punto el que tú haces, también depende del área. Dentro de las mismas disciplinas, dentro de la biología, dentro de la física, dentro de la química, hay áreas que pueden publicar un paper cada 4 años, dependiendo de lo que hacen. Y otras áreas que pueden publicar 2 papers en un año. Claro. Entonces, ese número 8, ¿de dónde sale? Te lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Cómo haces Sí, un sí, sí. Mira, diagnóstico con esa ese precisión? obviamente nace de nosotros, digamos. No es que es un número fijo que no está determinado como ya todos conocemos en piedra, sí, ya esto es una ley. Claro. No, va a depender del área. Por ejemplo, un estudio medicina cardiovascular perfectamente puede tomar 4 años. Exactamente. Por ¿Ya? eso. Entonces, por lo tanto, si este investigador Ajá. tiene la vinculación con este doctor chileno, digamos, el investigador chileno, está asistiendo y tú puedes llegar a un cierto acuerdo y tú dices, ¿sabes que yo estoy haciendo un estudio realmente que va a generar un impacto en la sociedad? Que estamos investigando con la universidad, por ejemplo, tú, Stanford University, sí. Y tú dices, pero este estudio requiere de esta cantidad de tiempo, pero tiene una muestra bastante fuerte, ¿ya? Y los datos que tú vas a obtener, las estimaciones, van a ser bastante concretas. Eso es diferente. En el caso, por ejemplo, de los experimentales de los físicos, no, los experimentales en Chile publican harto. Exactamente, Entonces, por eso varía. Entonces, un experimental probablemente que esté en un grupo, en Atlas, suponte tú, probablemente publique 4 papers anuales. Es que por lo tanto, ahí uno tiene que tener una flexibilidad. Es que por eso suena antojadizo el número 8. Y por eso te pregunto de dónde sale. Es un número que tú tienes, en realidad nosotros, lo digo como conversacional, sí. Lo tenemos que discutir con las sociedades académicas. Eso nosotros lo vamos a considerar. Si tú me dices, Mike, que las has conversado con la sociedad académica, no, es imposible. Porque, por ejemplo, yo soy investigador, yo trabajo, estoy todo el día en investigación, todas las personas trabajan, pero eso tú después en el poder tú lo puedes generar, tú lo puedes hacer. Por lo tanto, ese número es flexible. Perfecto. Es perfectamente Perfecto. flexible. Pero tampoco podemos decir, me dieron la oportunidad, son 150 becas al extranjero. Los 150 nos quedamos afuera, nos vamos a Dubái, nos doctoramos en Dubái y publico un paper. No es tan así tampoco. Por eso el tema, tenemos los 10 años, o sea, te permitimos que puedas hacer tu vida afuera, no te obligamos a retornar a Chile, pero la conciencia científica tiene que estar con la retribución a tu país para que salgan Chile representado en el extranjero. Eso es lo que nosotros más queremos y eso es importante, porque actualmente tú obligas a este doctor que salió de la Universidad Complutense de Madrid, llega acá, no se ganó el postdoc, ¿qué hace? No, efectivamente hay un tema de plaza, ¿no? De dónde las universidades, cómo se hace el incentivo para el retorno. Pero este también retorno quizás remoto también tiene que tener una verificación, ¿no? Sí. 10 años también parece ser mucho. Entonces la pregunta es, ¿hay algún modelo que ustedes quisieron seguir con el tema de los 10 años? Esta idea... ¿Quieres terminar la sí, cosa? Eso por un lado. Y dos, ¿cómo ven que eso que involucra un cambio normativo desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo? ¿Cómo lo ven? Porque hay contratos que están vigentes. En el fondo, cuando ustedes están aquí de candidatos porque quieren eventualmente, no sé, soñar que en 2026 están en marzo ahí en el cambio, ¿no? ¿Cómo lo harían en la práctica? En la práctica siempre tú sabes que la ley es anterógrada, no es retrógrada. Por lo tanto, todas las bases que están ya, esas se cumplen. O sea, las bases que van a estar modificadas van a ser anterógradas, o sea, en el tiempo hacia adelante. De marzo hacia adelante. Claro. Y el tema de cuando tú dices, oye, sí, tiene que estar una década vinculada, están relacionados con la publicación de los 8 papers, pero desde el punto de vista... ¿Pero solamente lo vamos a dejar con los 8 papers durante 10 años? No, sí, esto es porque tú necesitas colocar un número ahí.
Por ejemplo, cuando nosotros lo hicimos, Michael tiene que colocar un número. O sea, lo discutimos con la María Elena Bello, que es la jefa de esto, el cráneo de esto. Hay que colocar un número. Por lo tanto, si tú dices, oye, vinculación internacional de 2 años, es muy poco. De 5, es que también te puede haber un pin, hablándolo en buen chileno. Sí. Entonces, tú tienes que tener un cierto rasgo de control que te diga, ya, voy a estar, por ejemplo, me gustaría citar a un científico que un colega... Arratia, doctor Arratia, que él ganó una tesis a nivel internacional en el CERN, es un buen elemento chileno. Él ganó, por ejemplo, él se hizo el magíster en Chile, se doctoró en el extranjero, hoy día trabaja en la UCLA, un tremendo científico chileno, físico experimental, y con sus ideas revolucionando el mundo. ¿Cómo me gustaría a mí enviarle un estudiante de doctorado a Arratia? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos muy buen material afuera. Pero se puede. Se puede. Lo que sucede... Sin hacer en el fondo retorno... Sí, pero lo que sucede es que tú igual necesitas ese apoyo. Es un colega. Pero tenemos que trabajar en esa línea. Lo que pasa es que cuando tú dices... Voy a retomar un poco la pregunta de la Maca y después quizás saltando a otro tema para poder avanzar Fernando, al siguiente, pero cuando tú dices es que tenéis que poner un número y tus compañeros de programa te dicen que tenéis que poner un número ahí, estamos en el ámbito de la programación científica y tecnológica que se basa en conocimiento y por eso la Maca te dice si se basa en algún modelo, ¿por qué 10 años y no 9? ¿Por qué 10 y no 12? ¿Me explico, no? Sí, Entonces sí. cuando tú me dices que podamos poner un número, suena antojadizo, te lo digo honestamente, cuando no hay un argumento y tú me decís, mira, es que hay tales modelos, por eso te lo preguntamos. Si hay algún ¿En qué modelo que... algún modelo previo en otra parte que lo justifique. Mira, ¿sí? el explico? tema, Fernando, el tema Sí. de los modelos, Ajá, es que ahí va una de las políticas cuando nosotros hablamos en los comités políticos del PDG. Nosotros estamos a favor de los modelos chilenos. O sea, si tú me pides, oye, son nacionalistas, o sea, ¿les gusta? Sí. Nosotros nos interesa la generación del conocimiento utilizando... Si tú me dices, ¿tienes un modelo? No. De hecho, hay candidaturas que dicen, ¿sabes qué? Utilicemos el modelo X del país tanto que ni ese país tanto utiliza ese modelo X económico. O sea, ¿por qué tengo que traer yo un modelo desde afuera para aplicarlo? Es simplemente imagínate un biólogo. Yo lo conversaría contigo. ¿Cuánto tú crees que, con la sociedad de biología, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto tú crees que es racional? Y eso es una reunión de un día, ¿no? Que Anit cite y tú haces esa reunión y se zanja. ¿Cuánto es el tiempo que tú necesitas? Y tú que eres especialista, tú me dices, Michael, ¿sabes qué? En esta área, tanto tiempo. Perfecto. Y lo vamos haciendo así. Ahora también existe la evidencia con los académicos. Es súper sencillo eso. Pero un modelo en sí, nosotros no estamos a favor tanto de la exportación de modelos, sino que trabajemos nosotros hacia generar mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestra población en general. Esa es como la idea, Fernando. Entiendo. Pasando a otro tema. Sí, Hay por favor, mucho que avancemos, preguntar. sí, para alcanzar. Después de volver sobre la primera pregunta, para cerrarla quizás como marco, ¿no? Sí. Otro de los temas que ustedes trabajan muchísimo en el programa, o que es quizás más novedoso, tiene que ver con los fondos de fomento al desarrollo científico y tecnológico, más conocido como los FONDEF. Todo el mundo FONDEF. los conoce como los FONDEF. Destacan mucho los resultados, pero una baja transferencia real. Quizás después Feña se mete de lleno en eso, pero a mí me gustaría preguntar, porque plantean dentro de ese marco también la creación de una unidad nacional de transferencia tecnológica dentro de la agencia, dentro de ANIT. Actualmente tenemos las OTL, que son estas oficinas de transferencia y licenciamiento que están dentro de las universidades. ¿Cuál sería esa diferencia si es que la hubiese? ¿O pensamos en eliminar alguna? O sea, eliminar derechamente OTLs. Sí, mira, Macarena, resulta que el tema de la ciencia, y ahí yo comparto con algunos ingenieros, mira, esto está relacionado con los ingenieros. Hoy día nosotros, cuando hablamos con los ingenieros, hoy día el ingeniero está detrás de un computador llenando planillas. Entonces, un ingeniero necesita estar haciendo ingeniería, ¿ya? O sea, ese es el punto del ingeniero. Entonces, puedes tener un ingeniero en el ámbito privado y en el ámbito académico. Supongamos que quiero ejemplificarlo, que tienes un grupo de ingenieros que se adjudica un FONDEF y ahí ya tienes una barrera del un 20, un 30%, depende de la base del año, de la cantidad del monto que tenga que tener esa universidad, ese centro de investigación. Crea el producto.
crea el producto, supongamos una silla ortopédica o para un adulto mayor, etc. ¿Qué es lo que sucede con el investigador? El investigador prácticamente ya queda su patente, queda el paper publicado, pero la patente la lleva a la universidad. Después llega la otra empresa que está así mirando, oye, ya, ¿qué es lo que me sirve? Es escalable, ya invierto, me gano el Corfo y el investigador queda ahí. Por tanto, eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos que trabajar con estas instituciones que tú mencionas, hay que mejorar la gestión. Ahora, ahí tenemos que hacer una reforma de la ley 21.241, creo, que es la de I+D, en la cual nosotros tenemos que promover esa diferenciación entre el investigador con la otra persona que va a hacer las inversiones pero esa es la parte que no la tiene que ver con el área económica, que ya ahí yo no me manejo muy bien. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la OTL actual? Lo que sucede es que la transferencia al final no se lleva bien a cabo porque tú partes con, eso se ve en las TR, ¿ya? En TLR. Cuando tú partes en un prototipo y empiezas a escalar de a poco, y después llega Corfo en una etapa más avanzada, pero ya probada y escalable. Entonces, este puente no está del todo claro. Y yo creo que ahí es donde hace falta esa lubricación, podríamos decir, ese ensamble. Porque, ¿cómo tú haces que este ingeniero logre llevar este trabajo hacia una venta escalable? Tendría que retirarse y hacerse una mini empresa, qué sé yo. En esta misma línea de desarrollo de lo que estamos conversando, llama la atención, en el programa no hay ninguna mención al porcentaje del PIB en innovación en ciencia y tecnología, ninguna, cero. Y sabemos que es bajito. Sí. Y mejorando la gestión no basta. Sí. ¿Hay algún compromiso detrás, programático o no programático? No está escrito, pero ¿se piensa aumentar la inversión en ciencia y tecnología desde el 0,41% actual? Ya, ahí eso nosotros lo hemos planteado. Ajá. Lo hemos planteado. O sea, actualmente estamos en el orden de los 0,4%, que es bajo ya. O sea, sabemos. Nosotros nos gustaría, sí, pero no puedo. Yo tengo que ser responsable. Porque actualmente las prioridades del país, o sea, eso es lo que se ha hablado con el equipo económico, son otras. Por lo tanto, yo no puedo decirlo, pero yo lo he compartido. Tenemos que llegar, ojalá, al 1%. Ahora, si tú te fijas, con lo poco que tenemos, Chile es number one per cápita, investigación, volumen, si bien es cierto volumen, tú dices, oye, pero es que necesitamos calidad, sí, pero es que la cantidad igual te produce calidad. Ojo, en algún momento va a explotar. El volumen, del área, independiente del área, pero publicando en revistas de alto nivel, Q1, tú perfectamente optimizas muy bien los recursos. Eso es lo que yo quiero destacar, que la ciencia chilena realmente es buena. Eso es lo primero, con el 0,4 que estamos, hacemos bien las cosas. Pero siempre que nos queremos quedar con ese 0,4. No, tenemos que avanzar. Ese es el punto, Fernando. Tenemos que avanzar, pero tú tienes que decirle, hay que conversar el día de mañana, Franco, vamos a tener que decirle, de alguna manera recortemos algunas cosas. También hay una parte que está en el programa de Franco que se van a revisar, ¿cierto? Programas que no están llegando a buen término. Y ahí, como los ministros, vamos a ir peleando esos porcentajes. Pero nos gustaría, ese es el tema, nos gustaría. Las medidas que yo les nombré, netamente busca la optimización de la investigación científica. Lo otro que nosotros no tenemos registrado es, por ejemplo, los Fondesit. O sea, te adjudica un Fondesit, queremos incrementar también, porque hay muchos estudiantes que no están dentro del 30% de la excelencia que te pide ANID, por lo tanto se quedan sin becas. Entonces las becas ANID de doctorado, de mantención de doctorado. De manutención de doctorado. Perfecto. Porque, ¿qué pasa con el estudiante que quedó en el 40%? ¿No es de excelencia? No te dice, pero ANID le dice, mira, excelencia es esto, y el algoritmo te corta y listo, no hay más. Pero el que está más abajo, llega, realiza su doctorado en una universidad chilena, y hay universidades chilenas que dan una manutención, pero es menos que el mínimo. Por lo tanto, el estudiante o tiene que hacer clases o tiene que trabajar, y nosotros sabemos que si hay un estudiante de doctorado que no se dedica a la investigación, le va a costar. Porque la investigación realmente es dura. Es un trabajo. Es desafiante. Por lo tanto, en esa parte, nosotros queremos mejorar también la entrega por Fondesit, aumentar 3 millones y algo creo que está ahora. Y date cuenta que si se le entregan ese porcentaje del Fondesit a un estudiante son aproximadamente 300.000 pesos.
Realmente es poco. Nosotros queremos incrementarlo. Tenemos que conversarlo, pero nuestra postura es incrementarlo. Y además, nosotros queremos instaurar la figura que con el Fondesit que tú tengas, puedas optar a un año sabático, tal cual se hacen en universidades estadounidenses o algunas universidades europeas, pero que el investigador utilice su fondo anual, ¿ya? Sin dejar de lado, ¿cierto?, los gastos de los... ¿Cómo es que se llaman estos gastos? Los gastos operacionales. Los gastos operacionales, qué sé yo. Y pueda ir a realizar investigación o estadía mediante otro concurso, por ejemplo, que vaya a JLab, se me ocurre, en un laboratorio en Estados Unidos o en Europa. Como parte de los... Para entenderlo bien, tú lo que se propone es que parte de los fondos que se entregan en un fondo irregular, por ejemplo, se utilicen para hacer una estadía de un año fuera. Se denomina, el concepto se denomina año sabático. No, sí, pero lo entiendo, pero entonces, pero con los fondos del Fondesit que regular. Tú con tu Fondesit, sí, no, obviamente no le puedes quitar si estás con estudiante de doctorado, no le puedes... Te lo pregunto esto, te hago hincapié porque con los Fondesit con suerte alcanza para los gastos operacionales. Hoy día. Lo que sucede Entonces, es yo que, dudo mucho que un investigador Fernando, quiera gastarse plata en un año sabático cuando con suerte puede parar su laboratorio con la plata que nos da Fernando, hoy día. existen... De ahí viene mi pregunta. Sí. Es que yo, obviamente, cuando no hay un avance en el presupuesto. Sí, Fernando, yo estoy hablando, por supuesto, desde el punto de vista de mi área. ¿Ya? Y eso ojalá me gustaría que los otros científicos, los químicos, los biólogos, los informáticos, etcétera, los ingenieros, pudieran también optar a esto. Por eso son ideas que nosotros queremos el día de mañana, ojalá llevarlas a cabo. Ajá. Porque existe el punto, Fernando, que uno tiene que buscar la estrategia de vincularte internacionalmente. Ese es el punto, tú tienes que incidir. O sea, tú vas a seguir publicando tus 2 papers anual, o un anual, o tu rendimiento. Sin embargo, cuando tú incides y vas a un laboratorio, por ejemplo, en Japón, y te ganas un proyecto en Japón y trabajas con ese laboratorio, te van a pagar. Tú cuando vas a otro laboratorio, a otra universidad, te van a dar la estadía. Obviamente, si tú postulas, si tú tienes buenos contactos, eso sucede. ¿Ok? Yo, disculpa que sea autorreferente, pero yo me acabo de ganar un proyecto en BNL. En Stony Brook estuve 2 semanas allá en Estados Unidos y me gané un proyecto desde allá. Entonces, tú lo puedes hacer. Y te pagan la estadía, te pagan digamos, la manutención en general. Michael, antes de cerrar, quisiera volver a la pregunta del inicio. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es la pregunta del inicio, Macarena? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes, como equipo, han realizado sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en el último periodo? Me gusta situar, ¿no es cierto?, cuando comenzó el ministerio. Ya recién este es el segundo periodo del ministerio. Sí, el segundo periodo. Nosotros pensamos que el Ministerio de Ciencia tiene que tener un rol protagónico. Nosotros lo vemos que es el desarrollo es que tiene que ir adelante. Muy coordinado con energía, minería, que son 2 áreas muy importantes. Y ahí tengo para explayarme con energía, pero no nos queda tiempo. El diagnóstico es que en Chile se hace muy buena ciencia. Eso nosotros lo hemos valorado. Tenemos que avanzar más, pero tenemos que tener esa coordinación con el Ministerio de Energía, Minería y por supuesto también Economía y Agricultura, que son las ramas que te van a permitir el desarrollo como país cubriendo todas las áreas. ¿Ya? Nosotros no vemos el tema de ciencia como en un lado. Ahora, un tema que no hemos tocado con educación. ¿Ya? Educación. Nosotros tenemos el programa Explora. Sí. Eso queremos canalizar y fortalecer el programa Explora, pero principalmente las universidades generalmente están en la costa a lo largo de Chile. Y siempre queda el interior, llámese cualquier lugar, digamos, del interior, siempre queda en desventaja. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar, que el programa Explora, por favor, vaya más al interior y se desarrolle por ahí canalizar la educación del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tiene que tener un rol más fuerte, más decisivo. Esa es la visión nuestra, más de progreso. Porque yo encuentro que está bien, tenemos que enseñarle a los niños, pero hay un canal. Yo no le puedo enseñar matemáticas tan avanzadas a un niño, pero sí lo podemos fortalecer en el ámbito de la energía y la minería, que son los motores que van a llevar a Chile al desarrollo. Que eso es lo que nosotros queremos realizar, Macarena, de Fernando. Perfecto.
Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Claramente más que... Michael Roa, vocero de Ciencia y Tecnología de la candidatura de Franco Parisi. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Sociedad de la Ciencia. Muchas gracias por Gracias, la invitación, Michael, por Fernando Macarena. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Y así vamos terminando este segundo episodio del especial de candidaturas presidenciales para hablar de ciencia y tecnología. En el capítulo anterior estuvimos con las vocerías de Matei y de Jara. Hoy día estuvimos hablando con David Berríos Vilches, que es encargado de ciencia y tecnología, de Johannes Kaiser. Estuvimos también con Rodrigo Bermúdez, del candidato MEO, y también con Michael Roa, de la candidatura de Parisi. Sí, fue una discusión entretenida. Pudimos ver sus diferencias, sobre todo en los diagnósticos, sus equipos de trabajo, donde hacen los puntos más, foco, donde hacen foco cada una de las propuestas. Me parece que estuvo bien regadito. Hay que también mencionar que fueron invitados a participar de este espacio los representantes y las vocerías de ciencia y tecnología de las candidaturas de Artés, Cast y Mike Nichols, quienes declinaron la invitación y no participaron de este entorno. De este especial. Ajá. Solamente los agradecemos a quienes nos han acompañado en estos 2 episodios. Creemos que es importante hablar de ciencia y tecnología, conocimiento e innovación, profundizar también para que con esto, también como insumo, podamos tomar decisiones más claras en una candidatura, en un área que generalmente no se toma en cuenta, sí. Y además que estamos hablando también de un escenario también muy importante. Sí, esperemos repetir para la segunda vuelta, a ver si logramos levantar a las nuevas vocerías en ese momento, Maca. Exactamente, y así despedimos entonces este segundo especial de ciencia y tecnología aquí en la Sociedad de la Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana con un análisis de este pasadita que tuvimos estos días.